denominaremos geología abstracta. Nuestra mente y la Tierra están en constante estado de erosión. Los ríos mentales desgastan las orillas abstractas, las ondas cerebrales socavan riscos de pensamiento. Las ideas se descomponen y crean piedras de inconsciencia, y las cristalizaciones conceptuales se segmentan en depósitos arenosos de razón. En este miasma geológico se suceden extensas facultades móviles que se desplazan de una forma absolutamente física. Aunque su movimiento parece inmóvil, aplasta el paisaje de la lógica bajo ensueños glaciales. Este lento flujo nos hace conscientes de la turbidez del pensamiento. Un desplome, una rocalla se desprende, avalanchas, todo tiene lugar dentro de los resquebrajados límites del cerebro. El cuerpo entero es empujado hasta sedimentos cerebrales, donde fragmentos y partículas se establecen como la conciencia sólida. Un mundo descolorido y fracturado rodea al artista. Ordenar este caos de corrosión en patrones, cuadrículas y subdivisiones es un proceso estético que apenas ha sido tocado. Pues muy buenas tardes. Estamos en la serie de charlas que se han organizado por esta plataforma con el Museo Carrillo Gil, con la Fundación BBVA, a partir de la exposición Parasitage, Ruidos Negros, que tuvo bien curar Michel Blanc-Soubé y que es la sexta edición del programa ahora BBVA Carrillo Gil. Y se ha organizado una serie de conversaciones. Bueno, a todos ellos les agradecemos mucho que estén, que se esté haciendo estos hablar con la artista mexicana Tania Jimena, que es una artista que yo personalmente admiro mucho y me gusta mucho su trabajo, me parece muy interesante. Hola, Tania. ¿Cómo estás? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo hacemos todavía para acordarnos de los días? Yo tengo este nuevo calendario, que es mi nueva agenda, es una pieza de Vicente Razo y es buenísimo. Pues bien, esto. Muy bien. Pues justo quería comentar un poco, si puedo, iniciar con el texto de Robert Smithson que con el que iniciaste, ¿no? Porque creo que para mí en algún momento contemplar la geología como pensamiento fue muy importante. Y bueno, eso ya es un proceso de hace muchos años, en el que comencé a conectarme directamente con el paisaje a través de la experiencia, ¿no? Y en ese momento, en el 2009, tomar un alpinismo, y recuerdo que tenía muy en mente todos estos momentos, ¿no? O sea, creo que hay otros puntos incluso de este mismo texto en el que hablan de todo el tiempo, ¿no? Como bueno, obviamente Smithson habla de un momento muy específico en los 60, habla de piezas muy específicas, ¿no? De Michael Heiser y etc. Pero justo esa transición del espacio del cubo blanco al y obligarte a ir también allí, ¿no? Y yo estaba mucho en eso, porque yo estaba con el paisaje,
la idea del territorio, más desde lo teórico, más desde el paisaje mental, que tenía reminiscencias con el romanticismo, con lo bucólico, y de pronto no dejaban de verlo, pero al estar directamente, o sea, sintiendo el paisaje en el cuerpo, teniendo cambios, porque bueno, y con montaña, el alpinismo pues es alta montaña, ¿no? O sea, estamos arriba, solo en la Ciudad de México estamos a casi 2.300 metros, entonces el Nevado de Toluca, que es un volcán muy accesible, llegas en coche casi a los... Entonces, otros lugares es muchísimo, ¿no? Alguien percepción cambia otro estado, ¿no? Y eso es algo que incluso como la montaña como espacio ritual en la época prehispánica se contemplaba, ¿no? Esas transformaciones, el subir todos los cambios, ¿no? Como se va sufriendo en el camino, tanto en la altura, en el esfuerzo. Y eso fue muy importante, fue un quiebre. Entenderlo desde ahí, entenderlo desde el cuerpo, desde las transformaciones, y no solo del cuerpo, también de la forma de ver, ¿no? Hay hasta transformaciones fisiológicas en el momento en que el paisaje cambia mucho en la montaña, va la neblina, y a veces en el momento en el que se cierra la neblina, tu pupila pues se dilata para ver más. Cuando se vuelve a abrir, los colores son distintos. O sea, es mucho más brillante. Okay. Está acostumbrado, bueno, está adaptado a la pupila un poco más cerrada, ¿no? Entonces, justo esa otra forma de ver hasta este momento. Lo quiero vincular porque ese texto fue muy importante para mí hace muchos años, ¿no? Cuando inicié todo esto, y sigue siendo algo muy vigente. Y es el caso de la pieza que está ahorita en la exposición de la cual estamos hablando. Y bueno, esa que es un video que es la primera parte de y es una investigación que va de la cumbre del Pico de Orizaba y sigue el deshielo que llega al mar en 3 partes, ¿no? Justo algo que para mí pues es muy importante es entender también un espacio específico en el que yo trabajo, en el que yo transito, como una serie de tratos, ¿no? Y justo tiene que ver con esta forma de pensamiento geológico en el que de alguna manera se va insertando esas palabras, esa forma de acercarse al territorio. Y para mí es inevitable no ir al Pico de Orizaba, ver todo esto, solo ver los estratos literalmente allí en la montaña, sino también todos los estratos de muchas otras, que tienen muchas otras capas de realidad, como una capa bastante importante ecológica, ¿no? El deshielo, una capa social, porque cruza por muchísimas actividades, ¿no? Cruza por la zona afromestiza de Veracruz, el río que surge del deshielo, y llega hasta Boca del Río, donde es otra capa social, ¿no? Entonces vemos momentos, o sea, vemos realidades que están traslapadas, que están en pues sí, ¿no? Como en distintas alturas, pues, ¿no? Siempre nos referimos así, digamos, usamos lo geológico para referirnos o explicar otra cosa, ¿no? Como está arriba, está abajo, está arriba de la montaña, abajo de la montaña, donde está el manantial, donde cae poca agua, como esas figuras, pues, que están condicionadas por
por la constitución del entorno, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Sí. ¿Nos saludan? La tercera, digamos, vía de acercamiento que quizás tiene que ver con el cuerpo, o sea, con la experiencia de poner tu cuerpo en la montaña, a la altura, en como someterlo a ese estado pues de presión, de distancia de oxígeno, de dilatación de pupilas, etcétera, ¿no? Es como someter al cuerpo de alguna manera a la experiencia, pues. Es bien interesante del paisaje y del territorio, como algo de la historia del arte, pues, que tiene que ver con el paisaje, que finalmente la historia del arte no se puede deslindar de la historia social, política, económica, por lo menos desde que es arte, ¿no? Es bien interesante que ahorita que un poco hacías esta presentación global de intereses y que terminabas hablando de este último proyecto, Jamapa, que un poco para orientar a quien no conoce la pieza, bueno, como se presenta el... Bueno, antes que nada, quiero presentar... Es una exposición en donde las piezas, digamos que de alguna manera se hacen ruido entre ellas, pero se logra también una especie de composición geológica, yo lo veo así un poco, y es así como se muestra la pieza, y además hay una escultura a suelo, a piso, que es el registro. ¿Nos quieres contar un poquito de eso antes de que yo comience? Sí. Esa parte. Yo siempre que comienzo una investigación, que yo llamo investigación de campo, pues, que he hecho con científicos, tiene como distintos momentos, ¿no? Y en esta, creo que el momento cumbre, ¿no? El momento como climático, todo lo que llega a esto, ¿no? Al film que está ahorita en el Carrillo Gil. Y uno es que, bueno, yo ya había subido al Pico de Orizaba del 2009 hasta ahora, había subido varias veces, había subido más con el grupo de montaña, y en el acompañé por primera vez a tres, en ese momento 3 glaciólogos que estaban en ese momento terminando su tesis doctoral en el Instituto de Geofísica, y eso cambió completamente la forma en la que yo en el laberinto, flujo del agua que está en Jamapa, y encontraba la lengua glaciar de Jamapa, que terminó de desaparecer en los 90. Era muchos le llamaban... O sea, la parte más baja del glaciar, digamos. Sí, la parte... que ahorita era muy extensa, era casi igual de extensa que el glaciar que sigue existiendo, y a partir de los 50 empezó a desaparecer exponencialmente, y en los 90 desapareció por completo. Toda esa zona
en la que estaba el glaciar era como dije hace un momento, era un flujo de lava, entonces todo quedó descubierto, y ese flujo de lava, al quedar descubierto, dejó también lo que modeló el glaciar, ¿no? Como toda ese modelado sobre la roca, lo fue, lo fue redondeando, pero no solo redondeando, sino que fue dejando su paso en unos muy largos. Y es algo que a mí me conmovió mucho porque era la primera vez que aparecía, son muy nuevos, son muy recientes y acaban de aparecer después de que bueno, tiene poco que desapareció el glaciar, la lengua glaciar, y es ese registro masa glaciar en su huella, dejando su huella por el paso en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la escultura. Sí, es conmovedor, por supuesto. Claro que creo que yo a veces justo me clavo más en las historias, ¿no? Pero un poco de eso se compone, ¿no? La obra, o sea, como en términos narrativos, tu película no es una película científica, no es una película de corte social, y ese es como el tercer, toda esta reflexión que quizás también debería ser política también, hay algo pues de ello, en la desaparición de un glaciar, por supuesto que pasa por la discusión de la economía. Hay otra parte que es social, que es como el comportamiento, la cercanía, la convivencia, digamos, esto que en la otra charla también del Carrillo Gil con otros artistas y contigo hablábamos de la importancia del trabajo en campo. Y del otro lado hay... Es que es bien padre porque como que tú misma estabas dibujando todas mis notas, que aún no te hablaba de ellas, pero pasaste como por todos estos campos. Y este que dices que yo lo vinculo, digamos, por un lado a una parte muy poética, o sea, lo que no es lo ecológico, geológico, racional, científico, digamos, ni lo social, que es una experiencia directa con la gente, con las diversas comunidades, sino hay una cierta parte poética muy importante de tu obra que me parece que es a través hablando del molde. Y que el hecho que hagas un registro... ¿Cómo? Perdón. Que ya no terminé de explicar lo del registro. Apenas. Pues ahí va. Ajá. Ahí va justo. Sí. Dilo. Pues sí, ya te adelantaste. O sea, son estos... Lo que hice fue tomar un molde a casi 5,000 metros en estas marcas, ¿no? Que quedaron, que acaban de aparecer, que son como los arañones, son unas líneas. El dibujo del glaciar, bueno, eso lo imprimí y está en el museo, ¿no? Entonces es una línea que es como la más larga que pude sacar de 3 arañones como muy, muy claros. Y pues eso, es como, hablábamos también de la acción y es subtraer algo y ponerlo. De pronto parece un poco, un poco abstracto, pero es algo, pues, como la delicadeza del dibujo del digital, ¿no? Y justo, decías, ¿no? De la parte poder estar... mi labor de alguna manera, ¿no? Mi labor de práctica artística no está en hacer un trabajo científico, sino encontrar en ese nuevo conocimiento que también me proporciona vulcanólogos, es encontrar esos mítica, ¿no? Los mitos, la geología explicada a través de los mitos, ¿no?
y esos momentos, ¿no? Esos momentos de intersección en los que se explican muchas cosas geológicas, pero que es donde creo que puede estar mi parte, ¿no? No tanto en ir y retratar una investigación científica, sino en encontrar la poética también pues en esa rama, en lo que a mí me parece también muy bello de la ciencia, ¿no? Creo que aquí se abre justamente una parte, digamos, de esto que está en mis notas. Tiene que ver justo con eso, con esta como operación de revelar y de revelar algo que te es revelado de alguna manera y que yo no lo pensaría, digamos, dentro de la concepción de lo abstracto, sino de lo ilegible. O sea, de lo ilegible porque nunca ha sido leído, como esta piedra que se revela, pues, después de millones de años de estar cubierta de hielo. Nuestra necesidad ulterior es leerla y comprenderla, pero es como un poco confrontarnos a un signo que no sabemos leer. Entonces, más que abstracto, creo que aquí me gustaría abordar un asunto que, si bien lo detecto y lo converso en distintas, lo he hecho en en distintos proyectos que componen esta exposición Parasitage, y que creo que también es algo que tenían en común muchos de los proyectos que creo que obedecen y me parece que leímos de alguna manera eso digamos, a lo largo del periodo que abarcó este programa, y que tiene que ver con, por un lado, con darnos cuenta que ninguno de los artistas, sus fuentes, digamos, estaban dentro del arte. Si bien hay referencias a muchas cosas, al letrismo, al situacionismo, a Smithson mismo, que comenzamos ahí con esto, ahorita recordé que todo eso, y por otro lado, que sus preocupaciones se vinculaban más, digamos, a un escenario no catastrófico, pero sí complejo, y un poco en el texto mismo de Sala lo escribe Michel, un poco como si estuvieran todos a la búsqueda de algo que debe ser renovado, ¿no? O la renovación de esto. Es un tiempo extraño, es un tiempo viscoso. De pronto, bueno, se nos fue como profecía autocumplida por la situación en la que estamos, porque sí, muchas de las discusiones se centraron, o por lo menos las que yo generaba y buscaba, y me parecían muy interesantes, sobre posicionar al artista en un lugar en donde, digamos, que desde el futuro nos habla con signos raros, con escombros, mezclados con escombros de este presente, que los arroja desde ahí para que los intentemos comenzar a leer, pero como si los leyéramos en nuestro pasado. Es decir, nos tenemos que referir de alguna manera, el tiro sale muy largo y hay que volver a lo más arcaico del pensamiento, lo ritual, lo místico, todo este tipo de pensamientos, el animismo, que hablamos bastante de él, para volver a entender, como que el ánimo es de volver a entender. Y me parece muy importante esto, porque se nos revela como una realidad absolutamente descarrilada, y habría que comenzar diciendo eso. O sea, no sabemos nada, no entendemos nada, y lo que sucede va mucho más allá del entendimiento, y de alguna manera, digamos, quizás no todos los artistas estén en eso, quizás hay muchas más, ojalá, y hay muchas más discusiones, pero creo que sí hay un componente urgente o necesario que está realizando una serie de ejercicios que tienen que ver con destruir, pero también tienen que ver con recuperar, pero también tienen que ver con esta operación que alcanza un sentido no solo de este proyecto, sino del proyecto anterior que tienes en el volcán Chichón y algunos otros proyectos que tienes. ¿Cuál es, digamos, el vínculo o la operación que tú generas
además de un interés obvio, evidente, subjetivo, si quieres, sobre, digamos, estas formas de pensamiento. Creo que está padre porque hemos pasado por 3 formas de pensamiento. El pensamiento gráfico, en tus dibujos, cómo experienciar el espacio, el entorno, el paisaje, quizás de manera, yo no diría bucólica, sino distante, representativa, imaginativa, que no está mal. Después llevarlo al audiovisual, que es, digamos, el registro más sincero de alguna manera, más directo que puedes hacer. No es irte acá con tu papel de algodón al pico de Orizaba a hacer unos sketches. Y después esta otra parte, que tiene que ver quizás de nuevo otra vez con la parte poética, que se conecta a esta parte mística y a esta necesidad de acudir a pensamientos místicos, vamos a poner algo así, pensamiento gráfico, pensamiento, tú lo dijiste, pensamiento geológico y pensamiento místico. Bueno, yo creo que siempre pensamiento. ¿Cómo fue? Porque sí yo estaba haciendo una búsqueda también personal, ¿no? Como de introspección personal, de relación con otras, pues sí, con otras cosas que eran búsquedas muy personales sobre lo espiritual, ¿no? Y inevitablemente en cualquier lugar del mundo, una montaña está relacionada con un espacio ritual. Es un espacio ritual, es un templo en sí, es un templo, y no solo es un templo, sino también es una deidad en sí, ¿no? Entonces, por eso hay personificaciones de los volcanes, ¿no? Y por eso hay dioses que habitan los volcanes o dueños de los volcanes, ¿no? Entonces, claro que mucho de mi acercamiento, no solo pues de investigación, porque hago investigación de escritorio y leo muchos textos arqueológicos y textos, papers científicos y etcétera. También creo que hay y lo decías bien antes, hay, pues esa transición de mí no, bueno, como es ese trayecto en la montaña, también genera un cambio, genera una transformación y de ahí se vincula lo que hago, ¿no? O sea, creo que no podría ser separado, sino que de alguna manera por mis propias búsquedas y se proyecta algo que yo intento no sea para mí, sino está pensado también para un público, ¿no? Y claro que hay un interés de documentar realidades que, como bien decías, a veces están desapareciendo, ¿no? Yo, bueno, por ejemplo, el primer video, la primera videoacción que hice en el lago, que estaba fríísimo, y que además tiene que ver con los rituales que se hacían allí en el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca fue únicamente ritual, no había pues no se hacían otras cosas que no fueran rituales. Y una de ellas tenía que ver con los rituales de los Matlaques en las aguas frías, las aguas frías que tenían poder de llevar las lluvias a los valles, ¿no? Que están alrededor. Y esto lo hice en el 2011 y bueno, fue la primera videoacción que hice, de meterme como tomar literal y meterme al lago. Es como pues les puedo poner así como un ¿no? Sin sonido. Sí, va, órale. Me parece súper. A ver. École. Este es Luca, para quien no lo conoce. Y bueno, fue un videoacción. Y aunque pues
ya tiene tiempo, ¿no? Que lo hice. Para mí sigue siendo muy importante recordar esto, ¿no? Como recordar esta de ese paisaje, ¿no? De ese territorio. También es confiar en la resistencia del cuerpo, ¿no? O sea, no solo es... O sea, como me imagino estando ahí, yo nunca he hecho montaña, pero sí he estado así como en circunstancias donde dices, soportará o no soportará mi cuerpo, y le das fe al cuerpo y dices, sí aguanto, y vas. ¿Hay algún momento en el que hayas frenado en la montaña, por ejemplo, que digas, no, ahí sí no puedo ir? No, pero quizá haya en montaña. Ahora que filmamos justo para la pieza que está en el Carrillo Gil, estuvimos 7 días filmando, estuvimos 7 días en altura, arriba de 4.800 metros casi todo el tiempo. Entonces, yo el último día estaba ya en una situación más o menos crítica, ¿no? Y de cualquier forma traté de estar todo el tiempo hasta que, bueno, más bien los montañistas, guías que estaban a cargo, porque no estaba yo a cargo de bueno, por eso que yo bajaba al último día. Yo por mi cuenta no lo habría hecho, fue una decisión que tomar y creo que estuvo bien. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan y que, digo, a mí me fascina que nunca haya pasado nada. Al principio, pues cuando he hecho como muchas, pues, sí, he desarrollado en distintos momentos preguntarse qué tanto hay de esta pulsión de muerte al estar allí, ¿no? Y no mía, porque no hablo de que no, pero existe esa pulsión, está ahí siempre. De los montañistas, ¿no? Y que era algo que a mí me fascinaba también tratar de entender eso, y de pronto me espejeaba con las preguntas que hacía Herzog parado en el campamento, en el último campamento de Askerbrum, enfrente de Reinhold Messner, que es un montañista mítico, ¿no? Es quizá de los más importantes de la historia del montañismo occidental. Claro, y es Estamos en vivo. El montañés mítico europeo. Sí. Sí, entonces se pregunta lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que impulsa a alguien volver a poner en riesgo su vida, ¿no? Volver a subir como muchas otras veces a la montaña, una y otra vez, buscando de alguna manera desvanecerse en ella, ¿no? No morir, nada, pero asumiendo que existe la posibilidad, ¿no? O sea, justo le preguntaban también a Messner, bueno, y tú vas y piensas en morir, me dice, no, o sea, esa parte. Está ahí, claro, y yo creo que es una pulsión pues muy importante también, como, o sea, en tu trabajo, como en un cierto motor, digamos, porque atendiendo, digamos, este asunto de ir de alguna manera al futuro, lanzar cosas al pasado para ser leídas y atender el presente, pues tiene que ver también con morirse, ¿no? Porque la vida pues sí es como un transcurso de cosas, entonces mentalmente, digamos, como pulsión, ¿no? Y no solo mentalmente, sino dentro del cuerpo, puesto en esta situación de riesgo, de límite, el paisaje o la cumbre, digamos, tiene que ver con eso también, ¿no? Con la formación de esta concepción, pues, ¿no? De límite y de ir a más y de ir a más y de ir a más. Oye, y te iba a preguntar para regresar un poco a este asunto del pensamiento mítico, sobre lo geológico desde el pensamiento mítico.
primero hiciste, es como la primera obra que haces, digamos, en la que pasas al registro audiovisual, cinematográfico. Bueno, ¿Cómo es ese tránsito, digamos, de lo gráfico a lo in situ registrado, digamos? no, bueno, yo trabajaba video desde antes, o sea, creo que algo natural para mí fue, bueno, siempre he sido, me considero siempre he sido dibujante, ¿no? Pero era muy natural que durante pues como mi formación en la Esmeralda, la escuela de artes visuales, pasara también a la imagen en movimiento. O sea, yo trabajé siempre video, trabajé animación, trabajé mucho media art. Entonces, ese primer video que yo considero como algo pues, importante, como para mí como pieza, pero no es el primero que hice, obviamente, ¿no? Hice muchos antes. Hice otras pruebas incluso de documentar espacio, y fue de los que me convenció más, ¿no? No fue el primero. Ahora a mí se me hace natural la transición a lo audiovisual porque, por un lado, bueno, ya es lo que explicaba, para muy natural pasar del dibujo, que a veces es un esquema y también es un storyboard, por ejemplo, al video, pero también se me hace natural al momento de trabajar en un espacio tan complejo, desarrollarlo a través de ¿no? Quizá también por eso me he afincado mucho en lo audiovisual, que bueno, no sería nada más videoarte, sino también ahorita de cine. Y pero nunca he dejado el otro lado, ¿no? Como lo tangible, porque a mí también eso se me hace muy importante, como esto de las marcas, o sea, traer la marca, mostrarla, verla, ¿no? No, yo creo que al final son como procesos que desdoblas en un entorno y del cual aparece el video, la película, o sea, hay un plan, pero emergen otra serie de cosas, encuentros, porque también justamente este tipo de trabajos o de proyectos que se dan digamos que suceden acudiendo a un contexto, pues también normalmente están abiertos a recibir, ¿no? A hacer levantamientos, a tener encuentros que son fortuitos pero reveladores de algo que estás pensando y aún no se configuraba en palabras o en imágenes, y una piedra o un arañón te revela, digamos, volviendo, digamos, al molde y el vaciado, pues te revela esa forma que no está. Sí. Y ahí quisiera entonces, ahora sí, volver al asunto del pensamiento místico y del volver a lo que no está, o fijarse en lo que desaparece, digamos. Sí, pues justo, bueno, puedo hablar rápidamente porque es muy largo ese tema, pero el otro proyecto, ¿no? El proyecto del volcán Chichón, que justo, pues es un retrato de algo que está desapareciendo, que es en muchos sentidos es una cultura, es que es la erupción del 82 y todo lo que sucedió alrededor, pero también es no la descripción, sino lo que intentamos hacer es de relacionarse con el espacio desde la imagen, como desde pues una cámara animista, ¿no? Una cámara que también es una entidad, que también es el volcán, que también es el pensamiento cosmogónico de la comunidad, que también está desapareciendo. De la importancia de los sueños alrededor del volcán, excavación con la comunidad, una excavación que pues era traer todo, o sea, traer todas esas capas,
muy profundas porque fue un desastre ecológico y social muy grande la erupción del 82 y que es muy, muy presente y que siguen pues siguen afectando todas las comunidades, ¿no? Mucho de lo que ellos viven en este momento es el resultado de esa entrar, o sea, hacer la excavación, hacer los ir hacia el volcán y también encontrar que a través de eso de la gente, ¿no? Estaban apareciendo los fantasmas y hay un sincretismo súper interesante entre pues es una iglesia, ¿no? Es una iglesia, sino como un dios en sí, ¿no? O sea, cuando escuchas cómo hablan de ella, ¿no? Entonces, pues no es un trabajo antropológico para nada tampoco, ¿no? Es un acercamiento poético, visual muy fuerte, ¿no? No es como que vaya a ser una tesis ni para nada, pero es todo lo que estoy haciendo en ese trayecto que de alguna manera detona el excavar y el abrir tantas memorias, ¿no? Tantas cosas que están ahí que y de relaciones con el volcán, ¿no? Y bueno, claro que, ese proceso se lo estoy llevando con otro artista, con Yorotl, y lleva mucho tiempo, ¿no? También fue un proceso de trabajo. Son procesos larguísimos, claro. Perdón. Para llegar a Jamapa, pasando a Jamapa, ¿no? También ha sido un proceso muy largo que va desde la primera vez que fui al Pico Orizaba, cuando empecé a subir con los glaciólogos, ¿no? Todo el registro, ir haciendo todo un trabajo de toda la zona, ¿no? Ir construyendo relaciones, ir conociendo otros lugares de los cuales está afectado sin ser evidente que se afecta, ¿no? Porque el río cruza muchos lugares. Pues ha sido también como un entramado así largo de experiencia y me canto ya. No, sigue. Uy, perdón, no te escuché lo último. No, que me puedo. ¿Qué dije? Entonces, Adelante. Todavía tenemos tiempo. Yo estoy picadísimo también. Y, mira, corazones y corazones mandan. Es que justamente, por ejemplo, quería abordar también el asunto de trabajar en sitio y trabajar en comunidad. Sí, es como imposible no pensarlo desde las limitaciones de salir. Yo entiendo que tú, por ejemplo, has estado yendo y viniendo, no transitando y metiéndote en cada esquina, en cada puesto de la ciudad, sino haciendo recorridos ahí con tu padre, etcétera. Pero, digamos, como en esta relación del mundo exterior, del mundo, de experienciar el mundo, de trabajar en comunidad, de una cercanía muy física, muy de espacios de acampada, básicamente a 3,000 metros o 5,000 metros, por ejemplo, entre otras actividades, digamos, que suceden durante tus procesos. ¿Cómo piensas que, o sea, que por un lado, qué cosas activan ahí? Un poco también desde el lado de los procesos que se desarrollan en contextos específicos, pues van un poco buscando rebotar con algo más, resonar en algo más, repercutir, ¿no? Percutir y repercutir. Entonces, ¿qué discusiones crees y qué formas de trabajar te imaginas, digamos? No es que nunca vayamos a volver a abrazarnos y a tocarnos, pero sí ciertas cosas van a cambiar y creo que es necesario el ejercicio de imaginación sobre eso, ¿no? Sí, pues justo lo comentábamos en Néstor, para todos los que trabajamos en campo ha sido pues replantear muchas cosas definitivamente. Cuando inició el confinamiento,
nosotros ya teníamos planeado ir a Chiapas, teníamos ya un compromiso allá. Tuvimos que cancelarlo, obviamente. Obviamente tampoco he podido ir a Jamapa, ni he podido trabajar allá con Fernando y con la familia de allá, ni he podido, ni he podido ir con otros compañeros de las ceremonias de Ameca Meca, que son con los que también estoy empezando a seguir un proceso. Entonces, quizá yo de alguna manera soy optimista en el sentido de que se va a construir, o sea, sí vamos a poder llegar otra vez a ir. Somos optimistas, somos críticos pero optimistas. Sean otras maneras, ¿no? Por ejemplo, pues ahora hablo más por teléfono con nuestro personaje principal, estamos ahí rebotando ideas, ¿no? Es lo que te quería preguntar justo. Pues uno, como he estado ahí como haciendo vínculos de unos tejidos para un trabajo que no es como precisamente, ¿no? Como de mi trabajo, sino de vínculos con una cárcel que está allá, en Chiapas, ¿no? Que tejen hamacas. Entonces, bueno, ha habido otras maneras de que ese confinamiento es de ellos, ¿no? El confinamiento de alguna manera genere otras cosas, ¿no? Yo realmente deseo que pueda ir otra. Perdón que te interrumpa, me parece muy interesante en ese aspecto, digamos, la forma que tomas tú como artista o muchos artistas que tienen esa práctica, que se puede asomar a muchos contextos a la vez y ser una especie de antena o de retransmisor, digamos, ¿no? O sea, porque tus intereses que pueden obedecer quizás inicialmente y siempre ulteriormente a una búsqueda espiritual, si quieres, que está muy bien, a través de muchos mecanismos y eso, te hacen entablar una serie de relaciones sociales, físicas, personales, discursivas, no solo, y creo que ahí es algo muy importante, que creo que si en este tiempo hay que replantearse cosas, pues a la cultura le va a tocar, a la cultura, al arte, a la expresión, le va a tocar replantearse su arrogancia. No, porque no llegas tú a enseñar, llegas tú a absorber, a traducir y a traer también, porque también estás trayendo. O sea, desde bacterias y microbios hasta algo de comer que aquí no hay, hasta una conversación de la que no había nadie que se le hubiera ocurrido hablar de eso o pensar del volcán en esa manera, etcétera. Entonces, creo que es bien importante pensar también estas prácticas, digamos, de trabajo en comunidad, trabajo en campo, como si bien inicialmente aparecen esas prácticas como un darle la vuelta al espacio museístico, oficial, institucional, etcétera, creo que más función, si lo que es muy polémico decirlo así, pero función del arte que tiene que ver con conectar en forma de realidad descarrilada con el pasado más. Le quitásemos la arrogancia al conocimiento occidental, podríamos entender que ese es el inicio de la ciencia y del arte, la adivinación, la predicción, las creencias, las deidades relacionadas con la naturaleza, o sea, todas, básicamente. Y que creo que desde ahí también lo que a lo mejor, no es que yo lo entienda y los demás no, o que los artistas lo tengan presente y los demás no se han dado cuenta, pero creo que hay una necesidad, digamos, interior en muchos, y crítica también, de generar esas operaciones, digamos, no para dar respuestas ni soluciones, pero sí un poco como un oteador, ¿no? O sea, el que avisa desde lejos, ¿no? Pero en este caso ya no decimos tierra a la vista, sino más bien lo que se viene sobre la tierra. No sé si quieres
responder. Yo creo que quizá como nosotros estamos a veces muy concentrados en pequeñeces, quizá podemos leer cosas que quizá nos pueden hablar de otro momento, ¿no? No diría que eso, sino que estamos en trabajo en esas pues, como esas muestras, esas lecturas, ese lenguaje que nos está dando el mundo. No sé si todos, no sé, hay muchos tipos de manifestaciones artísticas, como muchos públicos, ¿no? Pero quizá los que nos tomamos muy en serio estar en ese como trabajo, podemos, no sé, ver lo que se avecina, no sé, ¿no? O sea, yo a veces lo que pienso de esta pieza que está ahorita en el Carrillo Gil, es también el documento de algo que va a desaparecer muy pronto, ¿no? Muy, muy pronto, y que quizá pues es un retrato nada más de esto que ya no va a estar, ¿no? Sin más, ¿no? Estoy, sí, como viendo un poco hacia adelante, ¿no? Hacia lo que va a pasar. Pues sí, hacia lo que va a pasar o lo que va a dejar de pasar también. Las cosas que dejarán de operar de cierta manera. Creo que se abre un tiempo bien interesante también, o sea, es muy caótico, es muy revuelto, es muy espasmoso, creo, este tiempo, pero bueno, sin duda es muy interesante también estar viviendo y estar, digamos, ubicarnos en lo que nos toca de alguna manera hacer, que es buscar otras formas, ¿no? No, creo que se abre también un tiempo muy crítico en el sentido en el que es muy fácil que se abra ese tiempo a las simulaciones, que se abra a un aborazamiento y acaparamiento más voraz, a un acaparamiento más voraz de los recursos, que también es otro tema que se desliza en tu trabajo de alguna manera. De alguna y de todas las maneras, porque creo que son cosas que no se pueden desligar. Es como tratar de entender el Renacimiento sin las rutas comerciales, o sea, no se puede entender una sin la otra, no se puede entender la destrucción, el desastre ecológico que vivimos y que parte de lo que estamos viviendo es un accidente construido y descontrolado con nuestra práctica, digamos, ¿no? No nos podemos desvincular, no nos hagamos tarugos, dice mi abuela. No nos podemos hacer de la vista gorda, por decirlo de otra manera, un poco más coloquial, pero me parece muy interesante, digamos, pensarlo desde ahí, pensarlo desde productores simbólicos y críticos, pero también desde esta posición, digamos, de, no sé si es de antena o de transmisor, digamos, o de conector, finalmente siempre como que se hace esta asociación, ¿no? De la trama, digamos, o sea, para no perder la trama, sino inventar otra trama y encontrar como esos hilos y esas minucias quizás en las que a veces nos fijamos y que revelan algo que es gigantesco, ¿no? O sea, una hendidura así en una piedra es una circunstancia que nos aborda en todos los aspectos de la vida, quizás. Y eso me parece muy, muy bello, digamos, ¿no? Llegando a ese tercer, me parece muy conmovedora, ¿no? A mí esas piezas de los registros y las cerámicas hechas a partir de registros de las rocas reveladas por la desaparición del glacial, o sea, son de una fuerza muy, muy brutal porque me habla de todo esto sin echarme un choro mareador y engendrando ahí yo qué sé qué ideas políticas, sino como devolviéndonos a nuestra escala, digamos. Sí, es justo algo que a mí se me hace muy importante, o sea, como algo a
a veces como tan sencillo, puede tener muchísimo, sin meterle tanto ni choros ni nada, la hacia atrás es realmente profundo. Y sí, justo ya hoy unos textos arqueológicos en los que decía algo así, ¿no? Como es justo, ¿no? Subir para los pueblos prehispánicos, ¿no? El subir a la montaña significa romper la escala humana asignada. Y ese poder de sobrepoder, ¿no? Te añadía una dimensión a ti como sujeto que interactuaba con la deidad mucho mayor, ¿no? O sea, como qué bello. Esa escala. Esa escala que es la tuya, ¿no? Humana. Uh-huh. Justo hoy estaba leyendo eso. Órale, qué padre, qué conexión. Oye, pues qué padre, me encanta. Me seguiré hablando, pero creo que estas sesiones duran 1 hora y creo que no sé si empezamos 1 minutito antes, entonces si quieres nos vamos despidiendo con la certeza de que seguiremos hablando y que hay muchas cosas por pensar, por ver y muchas ganas de salir también. No salgan todos el mismo día de su casa, vayan escalonando. Y pues nada, esperen la próxima conversación en este programa de conversaciones del Museo Carrillo Gil y del programa BBVA. Ah, mira qué bonito, gracias, Tania. Pues nos quedamos entonces con el video de Tania. Te voy a despedir, cachito. Despídete, Tania. Yo me despido aquí, mira, con mi... hasta luego. Aquí está. Y ahí hasta que se acabe. Exacto. Podemos seguir hablando en el fondo, pero si ya no nos quedamos a la mitad. Saludos a Dulce. Le sigo mostrando el mundo desde el pico de Orizaba. Qué bonito sería salir. Vamos a ver. Hay una imagen también muy bonita que creo que la estábamos viendo ahora. Y bueno, pues muchas gracias a todos la gente de la fundación, del museo, por el esfuerzo, Ana Villanueva, Michelle Benzubé, si es que nos está viendo por ahí, a todos los demás. Nos quedan un video